Evangelio de hoy. Lunes, 25 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo: Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos ante los hombres. Pues ustedes no entran, ni dejan entrar a los que están tratando de entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. Y, para disimularlo, hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condena. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y cuando lo logran, lo hacen hijo del infierno el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen: si alguien jura por el templo, no es nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante? ¿El oro, o el templo que santifica el oro? También dicen: si alguien jura por el altar, no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Por lo tanto, el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él, y por el que habita en él. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios, y por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El juicio de Jesús sobre los fariseos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Jesús pronuncia una serie de duras admoniciones dirigidas a los fariseos y maestros de la ley. Este pasaje es parte de un discurso más amplio, en el que Jesús denuncia la hipocresía religiosa de aquellos que, a pesar de sus estrictas observancias exteriores, no viven según los principios del amor, la misericordia y la justicia que él predicaba. A lo largo de estos versículos, Jesús utiliza un lenguaje fuerte, y sus palabras nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra propia vida espiritual. Las advertencias que él lanza en contra de los fariseos son, en muchos sentidos, advertencias para todos los creyentes en cualquier tiempo y lugar. El pasaje refleja no solo el descontento de Jesús con la falsedad religiosa, sino también la invitación a una autenticidad espiritual. Es un llamado a revisar nuestras motivaciones internas y a vivir nuestra fe con integridad. En este contexto, el juicio de Jesús no es solo un reproche hacia el pasado, sino una enseñanza para nosotros hoy. Es crucial, por lo tanto, sumergirnos en estas palabras, con la intención de aprender no solo lo que significa ser un fariseo, en el sentido negativo que Jesús usa, sino también cómo evitar caer en las mismas trampas de la falsedad religiosa. El falso esplendor de la religiosidad externa. El primer reproche que Jesús hace a los fariseos en este pasaje es que cierran el reino de los cielos a los demás. Esto se debe a su actitud excluyente y a su énfasis en las normas externas y en la apariencia, mientras descuidan la verdadera justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos se concentran
en cumplir con rituales y normas externas, como una forma de justificar su aparente santidad. Pero descuidan las actitudes del corazón. La religiosidad externa se convierte en una fachada vacía, en la que el verdadero propósito de la fe se pierde detrás de las apariencias. Este reproche es relevante también para nuestra vida cristiana. A menudo, nos encontramos más preocupados por las formas exteriores de nuestra fe. Asistir a misa, hacer oraciones rutinarias, o cumplir con ciertos mandamientos, pero sin una reflexión profunda sobre el espíritu que debe animar esas acciones. El peligro de convertir nuestra vida espiritual en una serie de gestos vacíos es real. Y Jesús nos llama a ir más allá de lo superficial. Nos invita a no quedarnos solo en el cumplimiento de las normas, sino a vivir una fe que transforme nuestro ser interior, que nos haga más humildes, compasivos y generosos, y que nos acerque más al reino de Dios. La hipocresía de la religiosidad. El reproche que Jesús hace sobre los fariseos es un llamado a la sinceridad en nuestra relación con Dios. Los fariseos, aunque cumplían con todas las leyes religiosas, se habían apartado del verdadero espíritu de esas leyes. Jesús denuncia que no solo no cumplían ellos mismos las normas espirituales, sino que además ponían obstáculos a los demás para que no pudieran entrar al reino de los cielos. En este sentido, el pasaje es una crítica rotunda a la hipocresía religiosa, que se manifiesta en el actuar de aquellos que parecen cumplir con todos los preceptos, pero que en sus corazones carecen de amor, misericordia y justicia. La hipocresía es un tema recurrente en los evangelios, y en este pasaje se muestra de manera particularmente clara. Jesús nos muestra que la verdadera religión no se reduce a la observancia externa de normas, sino a un corazón dispuesto a vivir según los valores del reino. Los fariseos y los escribas eran ejemplos de aquellos que, aunque parecían tener un conocimiento profundo de la ley, no la vivían de forma auténtica. Jesús nos desafía a preguntarnos si, en nuestra propia vida, estamos actuando con sinceridad, o si estamos simplemente cumpliendo con normas externas mientras nuestro corazón permanece alejado de lo que realmente importa, el amor a Dios y al prójimo. La doble moral y la justicia de Dios. Uno de los elementos más fuertes del reproche de Jesús es la crítica a la doble moral de los fariseos. Ellos eran capaces de imponer normas rigurosas sobre los demás, pero no las aplicaban de igual manera a sí mismos. En este sentido, su religiosidad era una máscara para esconder su falta de verdadero compromiso con Dios. Jesús denuncia esta actitud como una grave falta de integridad. La doble moral es una de las actitudes más peligrosas dentro de la vida religiosa, ya que conduce a la alienación, tanto de uno mismo como de los demás. El juicio de Jesús sobre los fariseos es también un recordatorio para nosotros de la importancia de la coherencia en nuestra vida cristiana. La justicia de Dios no es solo una cuestión de acciones externas, sino de un corazón recto que vive conforme a la voluntad divina. La verdadera justicia cristiana no busca imponer una carga pesada sobre los demás mientras se eximen de responsabilidades.
sino que se basa en la empatía, la compasión y la equidad. Jesús nos invita a vivir una justicia que no se limita a las normas, sino que abarca el amor y la misericordia hacia todos, sin hacer distinción. El orgullo y la vanagloria. En el pasaje de Mateo 23, 13 a 22. Jesús también denuncia la vanagloria y el orgullo de los fariseos, quienes buscaban ser admirados y reconocidos por su religiosidad exterior. Se deleitaban en ser llamados rabí y en ocupar los primeros lugares en las sinagogas. Este afán de reconocimiento y gloria terrenal es uno de los peligros más insidiosos que puede corroer la vida espiritual. Jesús, al contrario, llama a la humildad. El reino de los cielos no se conquista por el reconocimiento humano, sino por la sinceridad de corazón y el servicio a los demás. El cristiano debe estar atento a los peligros del orgullo y la vanagloria, que no solo distorsionan nuestra relación con los demás, sino que nos alejan de la verdadera humildad que caracteriza a los discípulos de Cristo. La vida cristiana no debe estar orientada a buscar la alabanza de los hombres, sino a hacer la voluntad de Dios. Jesús nos recuerda que en el reino de Dios, los que se humillan serán exaltados, y los que buscan el reconocimiento humano estarán alejados de lo que verdaderamente importa. La humildad es la clave para una vida cristiana auténtica. Y el afán por la gloria terrenal solo sirve para oscurecer la verdadera luz de la fe. El llamado a la conversión interior. A lo largo de este pasaje, Jesús no solo denuncia las actitudes externas de los fariseos, sino que también llama a una conversión interior. La verdadera religiosidad. Según Jesús, no se trata de cumplir con un conjunto de reglas y leyes externas, sino de un cambio profundo en el corazón. Él nos invita a ir más allá de lo superficial, a examinar nuestras intenciones y motivaciones internas, a asegurarnos de que nuestro amor a Dios y a los demás no esté condicionado por la apariencia o el reconocimiento. Este llamado a la conversión interior sigue siendo válido para nosotros hoy. A menudo, nos centramos más en las acciones externas que en la disposición interna que debe acompañarlas. Jesús nos llama a purificar nuestras motivaciones, a vivir una fe que no sea solo de palabras, sino de actos genuinos de amor, misericordia y justicia. La conversión no es un evento puntual, sino un proceso continuo de transformación, que implica renunciar a nuestra propia voluntad y someternos a la voluntad de Dios. Es una invitación a ser verdaderos discípulos de Cristo, viviendo con humildad y sin hipocresía. La autoridad de Jesús frente a la hipocresía religiosa. Un aspecto clave del pasaje es el contraste entre la autoridad de Jesús y la hipocresía de los fariseos. Jesús, aunque no tiene el reconocimiento humano de los fariseos, habla con una autoridad que proviene de su íntima comunión con el Padre. Esta autoridad no se basa en títulos ni en posiciones sociales, sino en la verdad que él proclama y vive. Frente a la hipocresía religiosa, Jesús se presenta como el verdadero modelo de rectitud, un modelo que no se basa en la apariencia, sino en la autenticidad del corazón. Jesús nos enseña que la verdadera autoridad
En la vida cristiana proviene de vivir en coherencia con los valores del reino de Dios. No es suficiente con tener una posición o un título, sino que es esencial vivir en la verdad, con humildad y amor. Aquellos que buscan la gloria humana a menudo se ven vacíos y alejados de la verdadera autoridad espiritual, que solo puede ser otorgada por Dios. La denuncia del legalismo y la necesidad de la misericordia. Finalmente, el pasaje de Mateo también es una crítica al legalismo, a la actitud de aquellos que se aferran a la letra de la ley mientras descuidan el espíritu de la ley, que es el amor. Jesús no niega la importancia de la ley, pero subraya que la ley debe vivirse en el contexto de la misericordia, la justicia y la verdad. Los fariseos se habían convertido en expertos en los detalles minuciosos de la ley, pero se habían olvidado de su propósito original: acercar a las personas a Dios y a sus semejantes. El llamado de Jesús es, por tanto, un llamado a vivir la ley con un corazón lleno de misericordia, a no caer en el error de pensar que podemos ganar la salvación solo por cumplir reglas externas. La verdadera santidad, según Jesús, no se mide por el cumplimiento externo de normas, sino por la capacidad de vivir según los principios del reino de Dios. El cristiano es llamado a ser una persona que actúa con justicia y misericordia, que no solo cumple con la ley, sino que también es capaz de ver a Cristo en los demás y servir a los más necesitados. La autenticidad del corazón y la transformación interior. Es fundamental comprender que la autenticidad que Jesús exige no se limita a una simple corrección de comportamientos superficiales, sino que abarca una transformación radical en el interior del ser humano. En Mateo, los fariseos representan ese modelo de religiosidad exterior, donde el foco se coloca en el cumplimiento de reglas y la aparente pureza moral, mientras se descuida el verdadero propósito de la ley: el amor a Dios y al prójimo. Jesús no viene a abolir la ley, sino a ofrecer su cumplimiento pleno, revelando que la verdadera santidad comienza desde el interior del corazón humano. Este llamado a la transformación interior se expresa en la invitación a despojarse de la hipocresía, que hace que nuestras acciones religiosas son solo gestos vacíos, carentes de la autenticidad que debe marcar toda nuestra vida. Si nos limitamos a cumplir con rituales y tradiciones solo para ser vistos, estaremos vacíos por dentro, como aquellos sepulcros blanqueados que Jesús menciona en el pasaje. La verdadera fe no busca un reconocimiento humano, sino una transformación radical que nos lleve a vivir en la verdad del amor de Dios. Este amor que se refleja no solo en las palabras que decimos, sino en las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana. El peligro de la apariencia religiosa y la necesidad de la humildad. Uno de los mayores peligros que Jesús señala en este pasaje es el del fariseísmo, o la tendencia a priorizar la apariencia externa de la religiosidad por encima de la realidad interna del corazón. Los fariseos se esfuerzan en mantener una imagen de pureza y santidad, pero no se preocupan por la justicia, la misericordia ni la humildad, que son los verdaderos frutos de una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. Jesús no critica la observancia de la ley en sí, sino su vaciamiento de significado cuando se convierte
en un simple medio de autojustificación, sin estar acompañado de una vida transformada por la gracia. En este contexto, la invitación a la humildad resuena como una de las claves para evitar la trampa del legalismo y el orgullo religioso. La humildad cristiana no es una actitud de sumisión ciega o resignada, sino una disposición para reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. Es un reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y que nuestra santidad no depende de nuestras propias fuerzas, sino de su acción en nosotros. La humildad, entonces, se convierte en la puerta que nos permite vivir de acuerdo con el corazón de Jesús, buscando la verdad y el servicio, más que el reconocimiento humano. La exigencia del amor en la relación con Dios y con el próximo. La crítica de Jesús a los fariseos pone de manifiesto el contraste entre una religiosidad vacía de amor y una vida cristiana auténtica que brota del amor a Dios y al prójimo. En este pasaje, Jesús no se limita a rechazar una religiosidad superficial, sino que va al fondo del problema: la falta de una verdadera relación con Dios. La verdadera religión no se mide por la observancia externa de normas, sino por la capacidad de vivir los mandamientos fundamentales del reino. Amar a Dios con todo el corazón, y al prójimo como a uno mismo. Este es el desafío que se nos presenta a todos los cristianos. No basta con cumplir con los rituales y las normas de la fe, sino que debemos vivir esas normas desde un corazón lleno de amor, compasión y misericordia. Si nuestras acciones externas no son el reflejo de un corazón transformado, estaremos cayendo en la misma trampa que los fariseos, cuyos actos de piedad no se alineaban con su interioridad. Es esencial, entonces, vivir la fe desde un lugar de genuino amor y justicia, buscando siempre la reconciliación, el perdón y la paz en nuestras relaciones con los demás. El desafío del testimonio cristiano en un mundo desbordado por la hipocresía. El mensaje de Jesús en este pasaje no solo está dirigido a los fariseos de su tiempo, sino que también resuena hoy como una advertencia para todos aquellos que vivimos en una sociedad saturada de superficialidad y apariencia. El mundo moderno está lleno de personas que parecen tenerlo todo: éxito, riqueza, reconocimiento, pero que, en su interior, carecen de paz y de una conexión auténtica con Dios. La tentación de vivir una fe superficial y de buscar la aceptación social por medio de gestos religiosos vacíos está muy presente en nuestra cultura. La lucha contra la hipocresía religiosa sigue siendo un reto para la Iglesia, que está llamada a ser un testimonio viviente del amor de Dios. La crítica de Jesús nos desafía a vivir una vida cristiana auténtica, que no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que Dios ve en nuestros corazones. No se trata de hacer cosas para ser admirados, sino de hacerlas con la convicción de que estamos respondiendo al amor inmenso de Dios. Esta es la verdadera misión de la Iglesia: ser luz en medio de la oscuridad, no por nuestra apariencia, sino por el amor genuino que reflejamos. Y esto no es algo que se logre de manera superficial, sino a través de una conversión continua.
y un compromiso profundo con el llamado de Cristo. La crítica a la religiosidad exterior sin transformación interior. Lo que Jesús denuncia de los fariseos es un fenómeno común. La religiosidad exterior que no se acompaña de una verdadera transformación interior. Es fácil caer en la tentación de observar la religión como un conjunto de normas que se cumplen por conveniencia social o cultural, sin que eso implique un verdadero cambio en el corazón. Jesús nos recuerda que, más allá de las apariencias, lo que realmente importa es la pureza de nuestra intención y la verdadera conversión del corazón. La vida cristiana no se trata solo de comportarse de manera correcta según las normas, sino de una transformación radical que afecta todo nuestro ser, desde lo más profundo hasta lo más visible. La crítica que Jesús hace a los fariseos se dirige a esta desconexión entre lo que se muestra en público y lo que realmente sucede en el corazón. Los rituales y las tradiciones religiosas son importantes, pero no tienen valor si no están acompañados por un corazón humilde y arrepentido, dispuesto a vivir según los valores del reino de Dios. Este desafío es algo que debemos tomar muy en serio. La religión cristiana no debe ser solo un conjunto de costumbres, sino una relación viva con Dios que transforme nuestra vida, nuestra manera de ver el mundo y nuestra relación con los demás. La promesa de la gracia y la esperanza en medio de la denuncia. A pesar de la dureza de las palabras de Jesús, es importante recordar que el propósito de su crítica no es la condena sin esperanza, sino el llamado a la conversión. Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos, pero lo hace con la intención de señalar el camino hacia una vida más auténtica. Cada palabra de Jesús es, en el fondo, una invitación a la gracia. La misericordia de Dios está disponible para todos, pero requiere una respuesta genuina. El Señor no rechaza al pecador arrepentido, sino que lo recibe con los brazos abiertos. Esta es la esperanza que se encuentra en medio de la denuncia, que, a través de la conversión y el arrepentimiento, podemos experimentar el perdón y la paz que solo Dios puede ofrecer. La gracia de Dios siempre está al alcance de aquellos que, como los publicanos y los pecadores, que se acercaban a Jesús, reconocen su necesidad de Él. Esta es una de las verdades más liberadoras del Evangelio. No importa lo que hayamos hecho, o cuán alejados hayamos estado de Dios, su misericordia siempre nos espera. Pero esa misericordia, como la denuncia de Jesús, nos llama a la transformación, a dejar de vivir de acuerdo con la hipocresía y a abrazar la verdad de una vida vivida en conformidad con su voluntad. El llamado a la verdadera religiosidad. El llamado de Jesús a una religiosidad sincera y profunda es una constante a lo largo de los evangelios. En Mateo la crítica a los fariseos nos recuerda que la fe no es una cuestión de cumplimientos externos, sino de una genuina disposición del corazón. Si bien las normas religiosas y las buenas obras son esenciales, no debemos verlas como un fin en sí mismas, sino como un medio para acercarnos más a Dios. Este pasaje nos invita a una reflexión constante.
sobre si nuestras acciones externas están realmente alineadas con una vida interior transformada por el amor y la gracia divina. Es fundamental comprender que la verdadera religiosidad no se limita a la observancia de reglas y rituales. El propósito de la religión no es acumular méritos o demostrar ante los demás nuestra santidad, sino vivir en armonía con Dios, buscando ser auténticos en todo lo que hacemos. La santidad se vive en la cotidianeidad, en las decisiones diarias, en el trato con los demás, en la manera de responder a las adversidades de la vida. La religiosidad externa que no se acompaña de este tipo de vida interior es vacía, y no cumple su verdadero propósito. El desafío de la hipocresía religiosa en la sociedad contemporánea. La advertencia de Jesús contra la hipocresía sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea. En un mundo donde las apariencias a menudo son más valoradas que la sinceridad. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y acciones. Es común que las personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, se preocupen más por cómo son vistas por los demás que por la autenticidad de sus corazones. Jesús nos llama a una sinceridad radical, a vivir de acuerdo con lo que predicamos, a ser transparentes y honestos en nuestras relaciones con los demás, y a no caer en la trampa de vivir una vida de apariencias. Hoy en día, la tentación de vivir una fe superficial es tan grande como en los tiempos de Jesús. Las redes sociales, los medios de comunicación y las expectativas culturales pueden fácilmente llevarnos a vivir una versión idealizada de nuestra vida espiritual, buscando la aprobación ajena y el aplauso público. Sin embargo, Jesús nos desafía a ser sinceros en nuestra vida religiosa, recordándonos que el Padre ve lo que está en lo más profundo de nuestros corazones. La verdadera medida de nuestra fe no es lo que mostramos a los demás, sino lo que realmente somos cuando nadie nos está mirando. La llamada a vivir con justicia y misericordia. Uno de los puntos clave que Jesús subraya en este pasaje es que la verdadera religión se fundamenta en la justicia y la misericordia, no en el cumplimiento riguroso de reglas externas. Mientras los fariseos y los escribas se ocupaban de detalles minuciosos de la ley, Jesús les recuerda que lo esencial es vivir de acuerdo con el amor de Dios, que se expresa en la compasión hacia los demás. La justicia de Dios no se mide solo por las normas, sino por la capacidad de tratar a los demás con dignidad, respeto y bondad. Esta llamada a vivir la misericordia es particularmente relevante en un mundo marcado por la división, la intolerancia y la violencia. Como cristianos, somos llamados a ser agentes de reconciliación y paz, buscando siempre el bien de los demás, sin importar su raza, religión o estatus social. La verdadera justicia, entonces, no se trata de castigar o señalar a los demás por sus errores, sino de ofrecerles una oportunidad de arrepentimiento y perdón. De este modo, la misericordia y la justicia no se oponen, sino que se complementan, siendo ambas las bases sobre las que se edifica el reino de Dios. La hipocresía y el peligro del orgullo espiritual. Uno de los aspectos más insidiosos
de la religiosidad superficial es el orgullo espiritual. En el pasaje de Mateo 23, Jesús denuncia la tendencia de los fariseos a buscar el reconocimiento humano a través de sus prácticas religiosas. Ellos se sentían superiores a los demás debido a su observancia de las normas. Pero en realidad, su corazón estaba alejado de la verdadera voluntad de Dios. El orgullo espiritual es uno de los mayores obstáculos para la auténtica vida cristiana, ya que nos hace creer que nuestra santidad depende de nuestros propios logros, y no de la gracia de Dios. La humildad, en contraste, es la virtud cristiana que nos permite reconocer nuestra propia limitación y dependencia de Dios. Jesús nos llama a ser humildes, a no buscar los primeros lugares ni el reconocimiento humano, sino a vivir de acuerdo con su ejemplo. La humildad es la puerta que nos permite entrar en el reino de los cielos, ya que sin ella, nuestra religiosidad se convierte en una máscara que esconde la pobreza de nuestro corazón. Si nos aferramos al orgullo espiritual, nuestra relación con Dios se verá distorsionada, y nuestra capacidad de amar y servir a los demás se verá seriamente limitada. El reino de los cielos y la sinceridad del corazón. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, lo hace en términos que van más allá de una simple ubicación futura o de una recompensa escatológica. El reino de los cielos es ante todo una realidad espiritual que comienza aquí y ahora, en el corazón del creyente. Este reino se construye sobre la base de la sinceridad, la humildad, la justicia y la misericordia. Valores que están en total contradicción con la religiosidad superficial de los fariseos. A través de este pasaje, Jesús nos desafía a vivir ese reino en la tierra, practicando sus principios en nuestras relaciones cotidianas y en la manera en que tratamos a los demás. El llamado de Jesús es, en última instancia, a la conversión interior. No se trata solo de reformar las prácticas religiosas externas, sino de vivir una vida transformada desde el interior. Esto implica abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos modele a la imagen de Cristo. La verdadera religiosidad, según Jesús, no es una carga pesada que debemos cargar, sino una vida vivida en libertad, con el gozo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En este sentido, el reino de Dios no es algo distante, sino que es algo que podemos experimentar aquí y ahora, si estamos dispuestos a vivir de manera coherente con los valores del Evangelio. La aceptación de los excluidos y marginados. Un aspecto importante del reino de los cielos es la inclusión de aquellos que la sociedad o la religión institucionalizada tiende a marginar. Jesús, a lo largo de su ministerio, se mostró especialmente cercano a los excluidos. Los publicanos, las mujeres, los enfermos, los pobres. La denuncia de la hipocresía religiosa de los fariseos no solo se refiere a su actitud hacia la ley, sino también a su actitud hacia los demás. Al centrarse en el cumplimiento de reglas externas, los fariseos se desconectaban de la verdadera esencia de la ley, que es el amor y la compasión hacia el prójimo. El llamado de Jesús es, por tanto, a reconocer la dignidad
de cada ser humano, sin importar su estatus social, económico o religioso. El reino de Dios es inclusivo y está destinado a todos, especialmente a aquellos que son rechazados por la sociedad. Como seguidores de Cristo, debemos esforzarnos por vivir en esa misma línea, acogiendo a los demás con amor, sin discriminación ni prejuicios. Al hacerlo, no solo damos testimonio del amor de Dios, sino que también participamos activamente en la construcción de su reino aquí en la tierra. La necesidad de la autenticidad en la vida cristiana. La vida cristiana se caracteriza por la autenticidad. Jesús no está interesado en rituales vacíos o en conductas superficiales, sino en corazones sinceros dispuestos a vivir según los principios del Evangelio. En Mateo nos enfrenta a la realidad de que la verdadera espiritualidad no se mide por las normas que seguimos, sino por el amor que vivimos y por la autenticidad con la que nos relacionamos con Dios y con los demás. La autenticidad en la fe significa ser coherentes en nuestras acciones y palabras, vivir lo que creemos y ser fieles a nuestra vocación cristiana. Este llamado a la autenticidad es especialmente relevante en nuestra sociedad contemporánea, que a menudo valora más la apariencia que la realidad. Vivir de manera auténtica no significa ser perfectos, sino ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Implica aceptar nuestra fragilidad humana, arrepentirnos de nuestras faltas y confiar en la gracia divina. Al vivir de esta manera, no solo encontramos paz interior, sino que también nos convertimos en testigos creíbles de la verdad del Evangelio. En un mundo que tanto necesita testigos auténticos de Cristo. La exhortación a una conversión continua. La reflexión sobre este pasaje nos invita a una conversión continua. La vida cristiana no es un estado fijo, sino un proceso de constante transformación. La hipocresía y el orgullo son tentaciones que siempre están presentes, y es necesario estar alerta y vigilantes para no caer en ellas. Jesús nos llama a vivir de manera continua en la conversión, permitiendo que su palabra y su espíritu nos transformen cada día. La conversión no es solo un momento, sino una disposición diaria a dejar que el Evangelio penetre en nuestras vidas, a cambiar nuestras actitudes, a vivir con mayor sinceridad y a buscar siempre la verdad del reino de Dios. Este proceso de conversión es lo que nos lleva a vivir una vida de autenticidad y amor, superando la tentación de vivir de las apariencias y buscando siempre lo que agrada a Dios. Es en este camino de conversión continua que podemos llegar a experimentar la paz que viene de una vida vivida en conformidad con los principios del Evangelio. La llamada de Jesús es a vivir una vida cristiana auténtica, profundamente transformada desde el interior, que refleje su amor y su verdad en cada una de nuestras acciones y en nuestro trato con los demás. El reino de Dios como llamado de conversión. El reino de Dios no es solo un futuro lejano al que aspiramos, sino una realidad que comienza en el presente con nuestra conversión diaria. Jesús enseña que el reino se construye con la vida de aquellos que buscan vivir en la verdad, en la justicia y en el amor. La hipocresía,
que Jesús denuncia con dureza en este pasaje. Es un obstáculo para la plenitud del reino de Dios, ya que impide que el corazón del creyente se abra completamente al amor y la misericordia divinas. La conversión que Jesús nos invita a experimentar no es un evento aislado, sino un proceso continuo en el que debemos rendirnos a la acción del Espíritu Santo, que nos guía a vivir conforme a la voluntad de Dios. La auténtica entrada en el reino de Dios requiere un corazón humilde, que se despoje de las apariencias y se enfoque en el amor verdadero hacia Dios y hacia el prójimo. La interioridad de la fe cristiana. Uno de los mayores desafíos para el cristiano de hoy es vivir una fe que no se limite a lo exterior, sino que brote de una conversión profunda del corazón. En este sentido, la fe no es algo que se demuestra solo en la participación en los ritos o en las acciones religiosas visibles, sino en cómo vivimos nuestra vida diaria, cómo tratamos a los demás, cómo respondemos a las situaciones difíciles, cómo actuamos cuando nadie nos ve. La invitación de Jesús es a vivir una religión que comienza en lo más profundo del ser, que transforma el corazón y, por ende, transforma nuestras acciones y relaciones. Así, el Evangelio no es solo un conjunto de normas a seguir, sino una invitación a una profunda renovación interior. Un cambio que afecta todos los aspectos de nuestra vida. La verdadera religiosidad, entonces, no es una cuestión de apariencia, sino de interioridad. Jesús nos invita a ser transparentes en nuestra vida cristiana, a no esconder lo que somos, sino a vivir en la luz de su gracia. Esta conversión interior es lo que nos permite ser testigos auténticos del Evangelio, ya que solo desde un corazón transformado podremos reflejar la belleza del reino de Dios en nuestro mundo. La fe cristiana es, por lo tanto, un camino hacia la verdadera autenticidad. Una búsqueda de la verdad que no se limita a palabras, sino que se expresa en hechos concretos. La santidad y la coherencia cristiana. En nuestra vida cristiana, la santidad no está vinculada únicamente a lo que hacemos, sino a la coherencia con lo que creemos. Es decir, nuestra vida debe ser un reflejo de la fe que profesamos. La crítica que Jesús hace a los fariseos radica precisamente en la incoherencia entre su vida exterior y sus intenciones interiores. Se presentaban como modelos de virtud, pero sus corazones no estaban alineados con los principios del reino. La santidad cristiana implica vivir en coherencia, actuando de acuerdo con lo que creemos, no por obligación o para obtener la admiración ajena, sino como respuesta libre al amor de Dios. La coherencia en la vida cristiana no significa perfección, sino un esfuerzo continuo por alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones con la enseñanza de Jesús. Es un camino de transformación diaria, en el que buscamos siempre ser más semejantes a Cristo, no por orgullo o vanagloria, sino por un profundo amor a Él. La santidad cristiana es una obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos impulsa a vivir con integridad y sinceridad, sin pretensiones, buscando siempre reflejar
El rostro de Jesús en nuestro trato con los demás. El testimonio de los cristianos en un mundo escéptico. El mundo actual está marcado por un creciente escepticismo hacia las instituciones religiosas y los comportamientos externos de piedad. Las críticas hacia la Iglesia y los cristianos a menudo se centran en la hipocresía que se percibe en muchos de sus miembros. La falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se practica. Jesús, en Mateo 23 nos recuerda que, para ser verdaderos testigos de su Evangelio, debemos vivir una fe que sea visible por sus frutos. El verdadero testimonio cristiano no se basa en discursos grandilocuentes ni en la ostentación de nuestras buenas obras, sino en una vida transformada por el amor de Dios, que se refleja en cada uno de nuestros gestos y actitudes. El mundo necesita ver cristianos auténticos, que no solo hablen de la fe, sino que la vivan de manera coherente, en todas las circunstancias. Esta es la misión del cristiano en el mundo. Ser un reflejo vivo de Cristo, no en apariencia, sino en lo más profundo de nuestra vida cotidiana. La autenticidad del testimonio cristiano es lo que puede atraer a otros hacia el Evangelio, mostrando que la verdadera felicidad y paz se encuentran en una relación profunda con Dios y en vivir según su voluntad. En un mundo tan marcado por la falsedad y el vacío existencial, los cristianos llamados a ser testigos genuinos de la verdad. La hipocresía y la externa religiosidad, una trampa espiritual. La hipocresía religiosa es una de las trampas más peligrosas que puede enfrentar un creyente. Es fácil caer en la tentación de realizar prácticas religiosas sin que éstas reflejen un verdadero cambio en el corazón. Los fariseos que Jesús denuncia no eran irreligiosos, sino que llevaban una vida de observancia estricta de las leyes. Sin embargo, su religiosidad estaba vacía de amor y compasión. Ellos creían que su cumplimiento externo de la ley era suficiente, pero Jesús revela que sin justicia, misericordia y fe genuina, toda su observancia era inútil. La verdadera religión no se basa en cumplir reglas por el simple hecho de cumplir, sino en vivir de acuerdo con los principios de amor, justicia y verdad que Dios ha revelado. Esta advertencia es aún relevante hoy. Los cristianos podemos caer en la trampa de una religiosidad vacía, centrada en el cumplimiento de normas externas, en lugar de en una transformación del corazón que refleje los valores del Evangelio. La fe no debe convertirse en un conjunto de actividades rutinarias que se realizan sin reflexión ni conciencia, sino en un modo de vida en el que cada acto, por pequeño que sea, sea una expresión de nuestra relación con Dios y con los demás. Vivir una fe auténtica exige una constante revisión de nuestras motivaciones, actuando no para ser vistos por los demás, sino para agradar a Dios y servir al prójimo. El amor como cumplimiento de la ley. El amor, que Jesús enseña y que resume toda la ley y los profetas, es el motor que debe impulsar nuestras acciones. La ley de Dios nunca fue un conjunto de normas que nos aislara o nos hiciera sentir superiores a los demás. Al contrario, las leyes de Dios son un medio para ayudarnos a vivir en comunión con Él y con nuestros semejantes.
Cuando Jesús habla del amor a Dios y al prójimo, nos está recordando que la verdadera religiosidad no está en el cumplimiento literal de reglas, sino en vivir según el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de actuar en favor de los demás, de buscar su bienestar, de perdonar y reconciliar, de ser generosos y compasivos. El amor es la clave para entender la verdadera voluntad de Dios. Y es lo que hace que toda ley y mandamiento tenga sentido. Vivir de acuerdo con el amor significa que nuestras acciones, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, están dirigidas a promover el bienestar de los demás y a vivir en paz y unidad. La misión de ser testigos de la verdad. Una de las misiones más altas que Jesús otorga a sus seguidores es la de ser testigos de la verdad. No se trata solo de hablar de ella, sino de vivirla en nuestra vida diaria. El testimonio cristiano no es solo un acto de hablar de la fe, sino de vivir conforme a ella, reflejando el amor y la justicia de Dios en todas nuestras acciones. Jesús no solo predicó la verdad, sino que la vivió con su ejemplo. Nosotros, como sus discípulos, estamos llamados a hacer lo mismo. El mundo está buscando respuestas, pero estas no se encuentran solo en los discursos, sino en una vida transformada por el Evangelio. El testimonio de la verdad también implica ser valientes y comprometidos con los valores del reino de Dios, incluso cuando esto nos cueste. La verdad no siempre es popular, ni siempre es fácil de aceptar, pero es esencial para nuestra misión en el mundo. Vivir como testigos de la verdad significa que estamos dispuestos a poner en práctica los valores del Evangelio, sin importar las presiones sociales o las dificultades. Como cristianos, no podemos escondernos detrás de las apariencias ni seguir el flujo de las expectativas del mundo, sino que debemos vivir según la luz de la verdad que Cristo nos ha revelado. El desafío de la autenticidad en la sociedad actual. Hoy en día, vivimos en una sociedad que a menudo valora más la apariencia que la autenticidad. Las redes sociales, la cultura del consumismo y el deseo de aceptación social nos empujan a vivir vidas falsas, presentando versiones de nosotros mismos que no corresponden con la realidad. Esta cultura de las apariencias es especialmente peligrosa para los cristianos, ya que nos puede alejar de lo que realmente importa: una relación genuina con Dios y con los demás. El llamado de Jesús a vivir sin hipocresía es un desafío que sigue vigente, especialmente en un mundo que a menudo prefiere lo superficial a lo profundo. Vivir con autenticidad significa que no buscamos ser perfectos, sino que buscamos ser sinceros con nosotros mismos, con los demás y con Dios. La autenticidad cristiana no es una fachada, sino un camino de transformación interior. No se trata de proyectar una imagen perfecta de nosotros mismos, sino de reconocer nuestras imperfecciones y, a través de ellas, permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme. Solo cuando vivimos en la verdad podemos ser verdaderos testigos del amor y la gracia de Dios, y esta autenticidad es lo que puede hacer que nuestra vida sea un faro
De luz para otros en medio de la oscuridad del mundo. El reto de vivir la fe en la cotidianidad. La vida cristiana no se limita a momentos específicos de oración o a la participación en celebraciones litúrgicas, sino que debe extenderse a cada aspecto de nuestra vida diaria. Vivir nuestra fe en la cotidianidad es uno de los retos más grandes, pues es en las interacciones más simples y en los momentos más cotidianos donde nuestra verdadera fe se pone a prueba. Es fácil aparentar una piedad profunda cuando estamos rodeados de hermanos en la fe. Pero lo verdaderamente transformador es cómo vivimos cuando estamos en el trabajo, en casa, o en cualquier otro contexto donde nadie nos vea. Este es el verdadero testimonio cristiano, el que se vive desde lo más profundo de nuestro ser, y no como una fachada de espiritualidad externa. Jesús, al denunciar la hipocresía de los fariseos, nos está invitando a una autenticidad que debe abarcar todas nuestras actividades, tanto las más visibles como las más ocultas. Vivir de acuerdo con el Evangelio implica ser coherentes con lo que decimos creer en todos los aspectos de nuestra vida. La verdadera santidad es aquella que permea incluso los momentos más cotidianos y sencillos en los que actuamos, sin que nadie nos esté mirando, en donde la búsqueda de la justicia, la paz y el amor por los demás se convierte en nuestra guía. La autenticidad en el servicio al prójimo. Un aspecto esencial de la vida cristiana es el servicio al prójimo. No solo se trata de hacer buenas obras cuando nos es conveniente o cuando somos vistos, sino de un servicio auténtico, desinteresado y constante, basado en el amor incondicional. Este servicio no está motivado por el deseo de reconocimiento, ni por el interés personal, sino por el amor genuino, que emana de un corazón transformado por la gracia de Dios. Al servicio genuino de los demás, lo que buscamos no es que nos vean, sino que, a través de nuestras acciones, los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Este tipo de servicio puede estar presente en todas las áreas de nuestra vida, desde el trato con nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, hasta el cuidado de los más necesitados en la sociedad. El desafío es hacer de nuestra vida un acto continuo de servicio desinteresado, que no busca gloria para nosotros, sino que busca construir un mundo más justo, más humano y más cercano al reino de Dios. Solo cuando actuamos desde la autenticidad de nuestro ser, sin esperar recompensas terrenales, podemos vivir el verdadero servicio cristiano, que es aquel que refleja el amor de Dios en todas sus formas. La hipocresía como obstáculo para el crecimiento espiritual. La hipocresía no solo es una falta de coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, sino que también se convierte en un obstáculo para el crecimiento espiritual. Vivir en la apariencia nos impide profundizar nuestra relación con Dios, pues nos aleja de la sinceridad, que es fundamental para ser transformados por su amor. Cuando nos centramos en la forma y en las expectativas externas, nos olvidamos de lo esencial: la relación interior con Dios. Jesús señala que esta es una de las grandes fallas de los fariseos: su preocupación por las apariencias les impedía experimentar la verdadera transformación, que solo puede venir de una relación auténtica con el Padre.
El proceso de conversión requiere sinceridad. La verdadera espiritualidad solo puede florecer cuando dejamos de escondernos detrás de las máscaras y nos presentamos ante Dios tal como somos, reconociendo nuestras debilidades y nuestras luchas. Solo cuando somos sinceros con nosotros mismos y con Dios podemos ser verdaderamente transformados. Esta sinceridad nos permite crecer en nuestra fe y experimentar una mayor cercanía con Dios. La hipocresía, por otro lado, nos mantiene estancados y cerrados al poder transformador de la gracia divina. El desafío de ser cristianos en un mundo que exalta la apariencia. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con imágenes superficiales, con un ideal de perfección externa, que nos lleva a valorar más lo que se ve que lo que realmente somos. Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican esta cultura de la apariencia, donde el éxito se mide por lo que mostramos, no por lo que realmente somos por dentro. Esta mentalidad puede infiltrarse en nuestra vida cristiana y hacernos caer en la tentación de buscar la validación externa, de hacer buenas obras solo para ser vistos por los demás, de preocuparnos más por nuestra imagen que por nuestra autenticidad ante Dios. El pasaje de Mateo nos desafía a contrarrestar esta tendencia. Jesús nos llama a vivir en la verdad, no en las apariencias. Nos invita a desprendernos de la necesidad de ser admirados y a centrarnos en lo que verdaderamente importa: nuestra relación con Él y la autenticidad de nuestra fe. La verdadera transformación cristiana no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que Dios ve en lo más profundo de nuestro ser. El reto es, entonces, vivir en una sociedad que exalta lo superficial, mientras buscamos vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, que privilegian la humildad, el servicio y la sinceridad. La unidad de la Iglesia como testimonio de la verdad. Uno de los aspectos esenciales que Jesús desea para su Iglesia es la unidad. La división, la competencia y la rivalidad son signos de que no estamos viviendo en coherencia con el Evangelio. Los fariseos, al centrarse en la observancia externa de la ley, terminaban dividiendo el pueblo, creando barreras entre ellos y los demás. Jesús, por el contrario, vino a derribar todas esas barreras, a construir un pueblo unido en la fe, el amor y la misericordia. Como Iglesia, estamos llamados a vivir en unidad. No solo en lo doctrinal, sino también en lo pastoral y en lo personal. La unidad de los cristianos es un testimonio poderoso para el mundo, porque refleja el amor que Jesús tiene por todos nosotros. La falta de unidad dentro de la Iglesia debilita el testimonio que damos al mundo. Si buscamos vivir el Evangelio de manera auténtica, debemos aprender a vivir la unidad en la diversidad, trabajando juntos por un bien común en la verdad y el amor. Esta unidad no significa uniformidad, sino un compromiso común con los valores del reino de Dios. La necesidad de la justicia en la vida cristiana. La justicia es un tema recurrente en los Evangelios, y en este pasaje de Mateo 23, Jesús nos recuerda que la justicia de Dios no es la justicia humana, sino una justicia que va más allá de lo superficial y que busca el bien integral de la persona. La justicia cristiana no se limita
a aplicar leyes de manera rígida, sino que busca restaurar la dignidad de los seres humanos, sobre todo de los más vulnerables. Jesús nos llama a una justicia que no es punitiva, sino reparadora. Una justicia que tiene en cuenta las circunstancias y el corazón de las personas, buscando siempre la reconciliación y el perdón. La verdadera justicia cristiana no puede existir sin misericordia. No podemos aplicar justicia sin tener en cuenta la compasión y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Este tipo de justicia es lo que construye un reino de paz, un reino donde todos son tratados con dignidad y respeto, y donde la restauración de la humanidad es el fin último de toda acción. Como cristianos, estamos llamados a practicar esta justicia no solo en las leyes o en las políticas, sino en nuestras vidas diarias, buscando siempre lo mejor para el prójimo y siendo un ejemplo de equidad y compasión. La hipocresía como engaño personal y colectivo. La hipocresía no solo engaña a los demás, sino que también nos engaña a nosotros mismos. Vivir de manera superficial, creyendo que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad nuestras motivaciones no son puras. Es un engaño profundo que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Los fariseos creían que eran justos y correctos. Pero Jesús les revela que su corazón estaba lejos de la verdadera justicia que Dios requiere. Este engaño espiritual no solo es perjudicial para quienes lo practican, sino que también afecta a la comunidad, pues impide que se construya una verdadera fraternidad y unidad. El desafío del cristiano es vivir sin engaños, sin tratar de aparentar lo que no somos, sino abrazando nuestra humanidad con sus limitaciones y buscando siempre la autenticidad. Cuando nos liberamos de la hipocresía, podemos comenzar a vivir una vida auténtica de amor y servicio. La liberación de la hipocresía es un paso esencial hacia una vida cristiana transformada, donde nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro corazón y donde buscamos vivir en coherencia con lo que creemos. Este es el camino que Jesús nos propone. Una vida de verdad, no solo ante los demás, sino ante Dios mismo. La esperanza de la transformación interior. Finalmente, la reflexión sobre Mateo nos lleva a la esperanza de la transformación interior. Jesús no solo señala la hipocresía, sino que también ofrece la posibilidad de conversión y renovación. Todos estamos llamados a vivir de manera más auténtica, a dejar atrás las máscaras y a vivir de acuerdo con el corazón de Dios. Esta transformación interior es posible gracias a la gracia divina, que nos da la fuerza para cambiar y crecer en la fe. Es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo, pero que siempre está al alcance de aquellos que buscan la verdad. La clave está en vivir con humildad y sinceridad, reconociendo nuestras faltas, pero confiando en la misericordia de Dios. Él es el que puede purificar nuestros corazones y transformarnos para vivir de manera coherente con el Evangelio. La esperanza cristiana no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que podemos experimentar hoy, si nos abrimos a la gracia transformadora de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta
compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.